Buen día chicos, ¿cómo están? Les habla el profe Diego. Bueno, básicamente les hago este video para que haya un mejor entendimiento, para que ustedes puedan entender mucho mejor el tema de hoy, que está relacionado a lo que es el análisis del producto, ¿sí? La idea también de este video es que quede plasmado en la plataforma justamente el tema de hoy, la explicación del tema de hoy, para aquellos alumnos que por ahí, por alguna causa, no puedan ingresar en el día de hoy a la plataforma, ¿sí? Así que bueno, comenzamos con el tema de hoy. Como dije anteriormente, está relacionado al análisis del producto, ¿sí? El análisis del producto es un procedimiento que nos ayuda a conocer el entorno artificial. Como bien sabemos, estamos rodeados de muchos, pero muchos productos, artefactos relacionados a la parte artificial. Entonces, estos tipos de análisis que les voy a mencionar a continuación nos permiten poder conocer y entender justamente ese entorno artificial. El análisis de producto consiste, como dije anteriormente, en analizar un dispositivo, un artefacto, para poder determinar, por ejemplo, cada una de sus partes, cómo está hecho, de qué materiales, para qué funciona, diferentes tipos de análisis que a continuación les voy a ir dando, ¿sí? Este video les hago también un poco para orientarlos y así ustedes pueden realizar un correcto análisis a cualquier producto tecnológico. Al último, o la última parte de este video, yo les voy a dar la actividad que tienen que hacer para que veamos entre todos si se logró entender el tema de hoy, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el análisis de un producto? Básicamente decimos que es un procedimiento de aproximación a los objetos tecnológicos. Nos ayuda a conocer y entender mejor el entorno artificial de nuestras vidas para actuar con mayor idoneidad frente a los problemas cotidianos. Cuando el análisis de productos se aplica a objetos tangibles, se lo puede llamar lectura de objetos. El análisis de producto tiene distintas etapas para distintos niveles de análisis, y cada una de estas etapas, además, puede identificarse por preguntas que lo orientan y que podemos observar en el cuadro siguiente, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el análisis de producto? Nos sirve para actuar con mayor idoneidad frente a los problemas cotidianos, es decir, nosotros analizando un producto podemos determinar la manera de usarlo, en qué condiciones tenemos que usarlo, las medidas de seguridad para poder usar ese producto y demás cosas que intervienen en los problemas cotidianos, ¿sí? En este tipo de análisis, en cada uno de ellos, nosotros hacemos diferentes preguntas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir qué forma tiene un producto, estamos analizando este producto morfológicamente, es decir, que hacemos un análisis morfológico, como lo vemos acá en la imagen. El análisis funcional se refiere a qué función cumple el producto, ¿sí? El análisis estructural se refiere a cuáles son sus elementos y cómo se relacionan. El análisis del funcionamiento nos determina cómo funciona. El análisis tecnológico está relacionado a cómo está elaborado y de qué materiales. El análisis económico está relacionado al valor del producto, ¿sí? A qué valor tiene. El análisis comparativo está relacionado a qué o en qué se diferencia este producto de objetos equivalentes o similares. El análisis relacional nos indica cómo está relacionado con su entorno, ¿sí? Cómo se relaciona este producto con su entorno. El análisis de surgimiento y evolución histórica del producto hace referencia a qué, a cómo está vinculado la estructura sociocultural y a las demandas sociales, ¿sí? Pasamos al primer tipo de análisis, el análisis morfológico. Este tipo de análisis, justamente como decía la pregunta anterior, nos indica qué forma tiene el producto, ¿sí? Entonces, nosotros para poder realizar un análisis de algún objeto, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de análisis, en el análisis morfológico,
nos dedicaremos a observar y registrar en un informe, la forma exterior del objeto y si se puede observar sin efectuar desarmes, su estructura de soporte. O sea, podemos ver en este tipo de análisis la parte exterior. Si en este caso el producto no es necesario desarmarlo para poder ver la parte interior, también lo podemos hacer. Haremos hincapié en las características geométricas, sección, volumen, largo, ergonomía, etc. Para una mejor comprensión del informe realizado, este puede ir acompañado por un gráfico, si es acotado mejor del objeto analizado. Es decir, para que el que quiera leer, porque ustedes tienen que hacer una tarea, que yo voy a hacer más adelante, la persona que quiera leer gráficamente el objeto que ustedes desean analizar, eh, para que sea mejor o mayor el entendimiento que esa persona pueda tener, lo pueda entender mejor, puede ir acompañado por un gráfico, es decir, un dibujo, donde lo deben acotar. Por ejemplo, pueden dibujar el producto y abajo le ponen lo que serían los centímetros. Puede ser el largo, el alto, el ancho, etc. ¿Sí? Eso sería relacionado al análisis morfológico. Luego pasamos al análisis estructural. El análisis estructural corresponde a que podemos mencionar cada una de las partes que lo componen y cómo se relacionan entre sí. Para realizar el listado de componentes, si es necesario, se procederá al despiece del objeto. En este caso, ustedes no tienen que desarmar el objeto, sino pueden buscar en internet o en algún libro, si por ejemplo quieren elegir para realizar un análisis, un lavarropa, no hace falta que lo desarmen, obviamente. Pueden buscar en internet alguna de esas partes para poder anotarlas y así mencionar cuáles son cada una de esas partes y cómo se relacionan entre sí. Luego pasamos al análisis funcional. En el análisis funcional mencionaremos aquí las funciones que realiza nuestro objeto y si cumple con los objetivos planteados cuando fue creado, tanto en el aspecto funcional como en el ergonómico, ¿sí? Cuando hablamos de ergonómico nos referimos a todo lo que tenga que ver con la parte estética, la estructura, todo lo relacionado a la estética básicamente del producto. Entonces acá nosotros tenemos que mencionar qué funciones cumple este objeto que nosotros queremos analizar y justamente si cumple con los objetivos planteados por el cual fue creado. Si nosotros queremos analizar, continuando con el ejemplo de lavarropa, en el análisis funcional debemos poner las funciones que cumple y, por otro lado, justamente determinar si cumple con el objetivo planteado por el cual fue creado. Luego pasamos al análisis de funcionamiento. A este análisis conviene efectuarlo junto con el estructural. Expresaremos como primer paso cómo funciona el producto y posteriormente la función o misión que cumple cada componente reconociendo sus principios de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, en el análisis de funcionamiento nos referimos básicamente a qué, a cómo funciona. No hay que, digamos, hay que tratar de no equivocarse entre el análisis funcional y de funcionamiento. El análisis funcional nos determina qué función cumple, ¿sí? Y en este caso el del funcionamiento, cómo funciona. Es por eso que es conveniente realizarlo junto con el estructural, ¿sí? Tienen que determinar cómo funciona el producto y si cada componente cumple su función. Pasamos al siguiente análisis. El análisis tecnológico. Aquí el análisis comprende mencionar los materiales con que está construido el objeto, discriminado por componentes si corresponde, ¿sí? Mencionando los procedimientos de fabricación. Se hará un análisis de la tecnología de los materiales y de los procesos de fabricación. ¿Qué tienen que hacer acá? En el análisis tecnológico tienen que mencionar solamente cuáles son los materiales con los que está construido el objeto. Si por ejemplo nosotros seguimos con el ejemplo de lavarropa,
acá dice discriminado por componentes si es necesario o si corresponde. Entonces nosotros, siguiendo con el ejemplo de lavarropa, podemos decir que la estructura de lavarropa está compuesta por materiales plásticos, pero en su interior está compuesto por materiales metálicos. Entonces, esa es la diferencia que tienen que hacer en el análisis tecnológico para que se entienda. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos que el lavarropa solamente está construido de plástico o de metal, no estaríamos haciendo el análisis correcto, porque el lavarropas tiene partes metálicas, tiene partes de plástico, tiene partes de goma, etc. ¿Sí? Por eso es conveniente discriminarlos por componentes. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente análisis. El análisis económico. En este análisis le daremos valor a nuestro objeto, recomendándose averiguar su precio de venta en los comercios y estimaremos si el mismo se coincide con su función y con lo analizado tecnológica y estructuralmente. En este caso, si nosotros queremos crear un producto nuevo, el análisis económico es o consiste en que nosotros busquemos un producto que sea similar al que nosotros construimos, veamos su valor y le demos valor a nuestro producto, que no tiene que ser muy elevado, muy diferenciado, ¿sí?, del otro. Entonces, lo que tienen que hacer acá es analizar económicamente para determinar el valor que tiene el producto. Siguiendo con el ejemplo de lavarropa, nosotros podemos buscar en páginas de venta, en páginas de internet, en lo que ustedes quieran, cuánto vale mayormente o aproximadamente un lavarropas, y ahí lo determinamos en este tipo de análisis. ¿Sí? Pasamos al siguiente análisis. El análisis comparativo. Es el análisis en el que comparamos nuestro objeto con otros que cumplen la misma función, y aquí señalaremos diferencias estructurales y en lo referente al cómo cada uno de ellos cumple su función, efectividad, precisión, funcionamiento, etc. También podremos comparar nuestro objeto con otros de forma similar, pero de distinta función, y entonces registraremos las similitudes de forma y las diferencias de función. ¿Qué tienen que hacer acá? El análisis comparativo, como lo indica su nombre, es comparar el producto que ustedes seleccionaron para analizar con otro producto similar, ¿sí?, para que puedan ver en qué se diferencia, ya sea valor, funcionamiento, etc. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lavarropa que solamente se dedique a cumple la función de lavar, entonces lo comparamos con uno que también cumple la función de lavar, pero de otra marca, para así comparar el precio, el funcionamiento, etc. También lo podemos comparar con otros similares, pero que cumplen otra función. Por ejemplo, si nosotros elegimos un producto que en este caso sea el lavarropas y que solamente cumple la función de lavar, lo podemos comparar con otro lavarropas que además de lavar pueda secar, ¿sí?, cumpla varias funciones. Entonces ahí la diferencia sería un poco mayor. De todas maneras, está bueno hacer este análisis comparativo para que puedan determinar si es muy amplia la diferencia, tanto en estructural, en los componentes, como así también en el precio. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un lavarropas que solamente se dedique a lavar y nos vale 5.000 pesos, y vemos otro lavarropa que además de lavar puede secar y vale 500 pesos más, nos conviene comprar este segundo lavarropa que cumple dos funciones. Por eso se realiza el análisis comparativo, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente análisis, el análisis relacional. Es el análisis del objeto y su relación con el entorno, y ello implica analizar todos los objetos vinculables al que estamos analizando. Por ejemplo, la energía eléctrica, si es propulsada por ella, dispositivos de soporte si lo necesita, herramientas, etc. Entonces, ¿qué hacemos en este análisis? Lo relacionamos con el entorno. Nosotros, siguiendo con el ejemplo del lavarropa, funciona solamente con corriente eléctrica, con energía eléctrica, tenemos que relacionarlo con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos que otro lavarropa funciona, además de corriente eléctrica, funciona, porque ahora en la actualidad tenemos lavarropas con Wi-Fi, digamos que lo podemos manejar desde nuestro teléfono, etc.
Entonces tenemos que relacionarnos, ¿sí? Para ver en qué se diferencia o qué relación puede haber. Pasamos al siguiente análisis, el análisis del surgimiento y evolución histórica del producto. Este tipo de análisis se refiere a que en este nivel de lectura del objeto trataremos de obtener las motivaciones que dieron origen al mismo y la época de creación. Los objetos no solo responden a una necesidad que deben satisfacer, sino que tienen también una carga expresiva de la época de creación, el espíritu de la época. Es este espíritu el que a través de la lectura del objeto trataremos de sacar a la luz. Posiblemente para lograr un buen nivel de análisis deberemos apoyarlo no solo en el objeto, sino también en otras fuentes como pueden ser textos, informes o relatos. Es por eso que yo les doy la oportunidad que ustedes busquen en Internet. Este tipo de análisis de surgimiento y evolución histórica del producto hace referencia a que nosotros tenemos que ver en qué época se construyó, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de lavarropas, cuáles fueron las motivaciones que dieron origen a la creación de este producto, cuál es la necesidad que desea satisfacer o deseaba satisfacer en ese tiempo que fue creado, para poder lograr un buen entendimiento de cómo surgió y cómo va evolucionando. Obviamente la característica principal que dio lugar a esta creación de lavarropa fue que la gente en su tiempo lavaba a mano, ¿sí? Por un lado, tenían que hacer mayor esfuerzo, les llevaba más tiempo y los desgastaba a las personas, ¿sí? Por eso se creó el lavarropas. En su vez pasó, digamos, a ser manual, o sea, lo manejaban con energía de las personas, con energía humana, y fue evolucionando hasta llegar a, como le dije, en la actualidad de tener lavarropas que funcionan, además de corriente eléctrica, también tienen Wi-Fi y podemos manejarlo desde nuestro teléfono. Así que imagínense ustedes cómo fue la evolución hasta llegar ahora en la actualidad. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuál es la actividad? ¿Sí? Tienen que leer cada uno de los tipos de análisis que yo les expliqué. Si por ahí quedó alguna duda, lo pueden volver a leer, pueden ver el video, poner pausa en el análisis que le quedó la duda. Y posteriormente, todos estos análisis lo tienen que hacer ustedes en un objeto, en un producto tecnológico que tengan en su hogar, ¿sí? O sea, tienen que elegir un producto tecnológico de su hogar, la heladera, el lavarropas, microondas, televisor, equipo de música, celular, lo que ustedes quieran, y posteriormente realizar a ese producto cada uno de los análisis que estamos viendo ahora, ¿sí? Esa sería la tarea para hoy. En este caso, yo les voy a dejar una pequeña introducción en la tarea, en el video, para que ustedes entiendan un poco mejor de qué se trata la actividad, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que puedan llegar a tener me avisan, yo voy a estar conectado para que les responda a la brevedad y trate de despejar cualquier tipo de dudas, ¿sí? Así que bueno chicos, espero sus tareas, tienen tiempo de realizarlas hasta la clase que viene, como nos venimos manejando, y cualquier duda que tengan, como les dije, me pueden avisar, también me pueden decir si les gustó esta manera, esta nueva metodología de trabajo, donde yo les deje un video explicativo. Traté con esto de que no sea tan, digamos, tedioso, por ahí yo les paso videos de YouTube y por ahí hay algunas dudas que quedan. Y entonces decidí hacer este tipo de video para que sea mejor el entendimiento. Si les gustó esta propuesta, también me pueden decir para que sigamos trabajando de la misma manera, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero sus tareas y como les dije, cualquier duda que tengan pueden comunicarme para que yo los responda, ¿sí? Un abrazo y que estén bien. Hasta luego.